Muchos aquí no tienen hijos estudiando en el Colegio Cristiano Logos, ni siquiera a un sobrino o a un nieto. ¿Qué tipo de interés se supone que deben tener los miembros de la iglesia con un ministerio del cual no se están beneficiando directamente? Bueno, para responder esta pregunta, lo primero que debemos hacer es dilucidar cuál es el lugar que ocupa la iglesia en el orden de cosas creados por Dios y cuál es el oficio o la labor distintiva de la escuela. Aunque tal como la escuela como tal, como institución educativa, no se menciona en la Biblia, aún así nosotros podemos delinear a través de la Biblia cuál es la labor distintiva de la escuela y más aún cuál debe ser la filosofía de educación que la gobierne. Solo que para llegar allí nosotros tenemos que tomar por un camino indirecto. Yo les pido por favor que vayan conmigo al libro del Génesis, Génesis capítulo 1, y vamos a leer los versículos 26 al 28. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a su imagen, y a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, y estas son las palabras que yo quiero, mis hermanos, que ustedes pongan atención: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio al hombre la responsabilidad de cultivar el potencial de este planeta para su gloria. Es por eso que algunos llaman al versículo 28 el mandato cultural. Y yo sé que muchas personas cuando escuchan hablar de cultura, inmediatamente equiparan la palabra cultura con refinamiento. Sin embargo, la palabra cultura viene del latín y significa cultivo o crianza. Al hablar del mandato cultural, lo que estamos diciendo es que Dios le dio al hombre la responsabilidad de cultivar el potencial de este planeta. De manera que aún en el supuesto de que el hombre no hubiese pecado, aún así habría sido necesario que él desarrollara su conocimiento de la creación para poder obedecer este mandato cultural. Porque Adán no fue creado sabiendo todo lo que él debía saber. De hecho, el mismo Cristo, en su humanidad perfecta, tuvo que crecer en sabiduría. Él tuvo que desarrollar su conocimiento, dice en Lucas capítulo 2, versículo 52. Así que fue esa necesidad la que finalmente produjo en la historia el nacimiento de la escuela. Una institución que nace en el marco de la cosmovisión judeocristiana, con una identidad que le es propia y con una labor que la distingue de todas las otras instituciones de la sociedad. ¿Cuál es esa labor distintiva de la escuela? La actividad, enseñanza, aprendizaje. Eso es básicamente, es algo bien sencillo. La actividad, enseñanza, aprendizaje. Una escuela puede carecer de cosas importantes y seguir siendo una escuela. Pero si le quitamos la actividad de enseñanza, aprendizaje, ya se convirtió en otra cosa. Todo lo demás es incidental, pero el proceso, enseñanza, aprendizaje, es lo que constituye la labor esencial de una escuela. Ella tiene la responsabilidad de proveer a sus alumnos un entendimiento más profundo de cómo funciona la creación, equipándolos de ese modo para que ellos puedan cumplir más eficazmente el mandato cultural que Dios le dio al hombre en Génesis 1:28. Ese es el foco de su tarea educativa.
Allí los estudiantes aprenden a aislar y distinguir las muchas funciones de la creación de Dios al estudiar las diversas materias del currículo: matemática, biología, geografía, gramática, etcétera. A la vez que se le muestra al estudiante cómo se relacionan esos diversos aspectos entre sí, porque la creación es un todo coherente. Por eso cuando vamos a el estudio superior, nosotros le llamamos universidad. La palabra universidad viene de uno y diverso. Son diversos aspectos, pero todo enfocado hacia el mismo punto. Por supuesto, si nosotros partimos de la premisa de que Dios es el creador del universo y que Él se ha dado a conocer a través de la creación, nosotros debemos deducir entonces que el propósito final de la educación es ayudar a los estudiantes a ver la realidad como Dios la ve y a interpretarla como Dios la interpreta. En ese sentido, la escuela cristiana debe ser conocida como un lugar donde los estudiantes entran en contacto con Dios en la medida en que estudian las cosas creadas por Él. Y mis hermanos, eso es precisamente lo que distingue a una escuela cristiana de una que no lo es. En la escuela cristiana, los maestros tienen el deber de restaurar el significado de las cosas que enseñan. Todo lo que se enseña en la escuela está dentro del marco de la creación de Dios. No hay nada que se enseñe en la escuela que quede fuera de la creación de Dios. ¿Y qué es la creación? Es una revelación de Dios. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. De manera que la escuela cristiana no tiene un nuevo conjunto de información que brindar al estudiante acerca de la realidad creada. 2 más 2 es igual a 4 en una escuela de ateos, 2 más 2 es igual a 4 en una escuela cristiana. La diferencia es que en una escuela cristiana van a conectar las matemáticas con el Dios que las creó. Por eso los cristianos no despreciamos el quehacer científico de los no cristianos. Porque toda verdad es verdad de Dios. No importa quién la descubra, no importa quién la dé a conocer. Pero en la escuela cristiana es donde el estudiante aprende el verdadero significado de ese conocimiento y cómo puede hacer uso de él para la gloria de Dios en cumplimiento del mandato cultural. Ahora bien, eso no elimina, sino que más bien enfatiza la necesidad de que las escuelas cristianas se embarquen real y efectivamente en la tarea de impartir conocimiento. La educación cristiana es educación impartida por cristianos, es educación transmitida en el marco de parámetros cristianos, pero sigue siendo educación. Sigue siendo educación. La carga académica de una escuela cristiana no puede ser menor que la de una escuela secular. Se trata de una institución que existe para entrenar académicamente a sus alumnos dentro del marco de una cosmovisión bíblica. Es por eso, mis hermanos, que no puede haber educación cristiana sin maestros cristianos. Pero aún eso no es suficiente. Tampoco puede haber educación cristiana si los maestros cristianos no han aprendido a pensar cristianamente, bíblicamente. Como bien ha dicho alguien, los pensamientos del maestro deben estar teñidos de las escrituras como el agua cuando pasa a través del polvo del café en la cafetera. Huele a café, sabe a café. De igual manera los cristianos, los maestros cristianos enseñan matemáticas, pero con olor a cosmovisión cristiana, con sabor a cosmovisión cristiana, y lo mismo con la historia, la biología, la gramática, lo que sea. El maestro cristiano tiene que aprender a filtrarlo todo a través de las doctrinas bíblicas de la creación, el pecado, la redención, el juicio, la eternidad.
Cuando ese maestro enseña en el aula, sea matemáticas, geografía, historia, gramática, sus ideas deben haber pasado por el escrutinio de las verdades centrales de nuestra fe. Ese es el distintivo de la educación cristiana. Ahora bien, alguien puede estarse preguntando, pastor, ¿y qué tiene todo eso que ver con nosotros? ¿Por qué traer este tema a la iglesia? Yo ni siquiera tengo un niño en el colegio cristiano Logos. ¿Qué interés debo yo tener en estas cosas? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. La iglesia en el plan redentor de Dios y su oficio distintivo. Ya vimos el oficio de la escuela. ¿Cuál es el de la iglesia? Bueno, si hay algo claro en el Nuevo Testamento es que la iglesia ocupa un lugar central en el plan redentor de Dios porque ella es el escenario en el que Dios quiere presentar ante el mundo y ante los ángeles el gran drama de la redención. Vayamos a Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El gran drama de la redención de Dios se está llevando a cabo en el escenario de la iglesia. Y tanto los hombres como los ángeles aprenden de esa redención en el escenario de la iglesia. La iglesia es central en el propósito de Dios. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Mis hermanos, así como la iglesia es central en el plan de Dios, Dios quiere que la iglesia sea central en tu vida y en la mía. En ella somos pastoreados, cuidados, nutridos con la verdad de Dios revelada en su palabra. En ella nosotros ponemos nuestros dones en operación. En ella nosotros podemos llevar a cabo todos los mandamientos que hay en el Nuevo Testamento unos a otros. Orad unos por otros, servid unos a otros, exhortaos unos a otros, amonestaos unos a otros. Es en ese contexto donde los creyentes son edificados en la medida en que interactúan con el resto de los miembros del cuerpo. Efesios 4:11, un texto que se menciona mucho en esta iglesia. Dios ha dado pastores y maestros, ¿para qué? Para que ellos equipen a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Cada uno funcionando de acuerdo al don que Dios le dio. Es por medio de la iglesia que los pecadores son llamados al arrepentimiento y a la fe cuando se proclama el evangelio de Jesucristo. Todo eso ocurre a través de la iglesia. De manera, mis hermanos, que la escuela cristiana y la iglesia cristiana son dos estructuras sociales distintas con dos oficios esenciales distintos. Lo que hace que una escuela sea una escuela no es lo que hace que la iglesia sea la iglesia y viceversa. Cada una debe funcionar teniendo su propio gobierno, su propia labor esencial o medular, su propio equipo de trabajo, sus propias finanzas. Sin embargo, eso no quiere decir que ambas instituciones deban desentenderse la una de la otra. Todo lo contrario. Mis hermanos, los miembros de la iglesia deben estar sumamente interesados en la escuela, independientemente de que tengan a sus hijos estudiando allí o no. Vayamos por un momento al Salmo 78. Salmo 78. Noten aquí en este salmo cómo Dios quiere que su verdad sea traspasada
de generación en generación. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. ¿Cómo supieron ellos de esos portentos de Dios? Porque fueron instruidos por sus padres al respecto. Y ahora viene la resolución. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Por qué no? Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y esto probablemente es una reminiscencia de Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Donde Dios ordena al pueblo de Israel que recordara su historia, que recordara los hechos portentosos que Dios había hecho a favor de su pueblo y que se asegurara de traspasar esa memoria, escuchen bien, por lo menos 2 generaciones adelante. Versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Cada generación debía encargarse de las próximas 2. Y de ese modo la verdadera religión sería preservada a través de los siglos. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se aplica la enseñanza del Salmo 78 a nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto? Bueno, en Mateo 28 se nos dice que los discípulos debían salir a predicar el Evangelio con el propósito de hacer discípulos a todas las naciones, hasta el fin de los tiempos. Pero si bien los creyentes deben estar interesados en que el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra, ese interés misionero de los creyentes no debe llevarlos a desentenderse de aquellos que salieron de sus propias entrañas. Los cristianos están llamados a perpetuar la verdad de Dios, enseñándola a sus hijos y aún ocupándose de que la traspasen a sus nietos. Ahora, si nosotros colocamos a nuestros hijos en un contexto escolar, en un contexto de enseñanza, donde se asume que el hombre es un animal, la suma total de ciertos accidentes químicos y genéticos, un lugar donde la gloria de Dios, revelada claramente en la creación, es totalmente pasada por alto y sustituida por fuerzas ciegas, nosotros estamos arriesgando el traspaso de esa verdad de una generación a la otra. Esa es una de las razones de por qué todos los miembros de la Iglesia de Cristo deben estar interesados en apoyar la educación cristiana. Nosotros queremos que la verdad de Dios sea traspasada de generación en generación. Y todavía más, hermanos, nosotros debemos estar interesados en que la generación venidera sea mejor que la nuestra. Noten el versículo 8 del Salmo 78, que no sean como sus padres. ¿Cuál es la idea? Que sean mejores que sus padres. Eso es lo que Dios quiere. Mis hermanos, no es verdad que muchos de nosotros somos el producto de hogares no cristianos y probablemente sufrimos el impacto de una instrucción educativa secular donde se estudiaba la creación totalmente divorciada de su creador. Pero qué bueno que ahora muchos de nuestros niños y jóvenes que probablemente afectarán el futuro de la iglesia en los próximos años pueden recibir una perspectiva totalmente distinta. Todo aquel que ama la verdad de Dios y ama la iglesia no puede ser indiferente a la labor de las escuelas cristianas. Ahora, por otra parte, si las escuelas cristianas, las iglesias, son centrales en el plan redentor de Dios y se espera que la iglesia sea central en la vida de todo creyente,
también podemos decir a todos aquellos que laboran aquí en el Colegio Cristiano Logos o en cualquier otra escuela cristiana que la escuela no puede desentenderse de la iglesia. Piensen en esto por un momento. Nosotros hemos dicho que la verdadera educación cristiana es aquella que está enraizada en una cosmovisión cristiana, bíblica, impartida por cristianos que no solo sean cristianos, sino que hayan aprendido a pensar bíblicamente. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el instrumento por excelencia que Dios usa para ayudar a los hombres y mujeres a aprender a pensar bíblicamente? La iglesia. Ciertamente ese no es el único instrumento que Dios usa para que los creyentes desarrollen una forma bíblica de pensar, pero es sin duda alguna el instrumento primordial que Dios promete usar para eso. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos hoy en muchas iglesias cristianas que han decaído considerablemente en su ministerio de enseñanza bíblica? Y lo que es todavía peor, mis hermanos, en muchas iglesias cristianas se promueve una super espiritualidad que divorcia la fe del intelecto. Muchos cristianos profesantes ven la ignorancia como una virtud y ven el cultivo del intelecto como una amenaza a la fe y a la vida espiritual. En ese tipo de iglesias será muy difícil que se desarrollen maestros cristianos como los que las escuelas cristianas necesitan. En un contexto eclesiástico así, tampoco se van a desarrollar padres que ayuden a sus hijos a forjar un intelecto sano y vigoroso. ¿Y saben qué produce eso? Un círculo vicioso que tarde o temprano será contraproducente para el testimonio de la verdad en el mundo. Las iglesias producen creyentes mal instruidos, algunos de los cuales serán los padres y maestros que a su vez proveerán una pobre instrucción a los niños y jóvenes, que si se convierten por la gracia de Dios, vendrán a ser los miembros y líderes de las mismas iglesias, continuando así el proceso de deterioro. Yo me pregunto, ¿no es eso lo que está pasando hoy en muchos contextos? Lamentablemente, como dice Ronald Nash, la iglesia cristiana necesita gente joven. Oigan, él no está hablando de la escuela. Él dice, la iglesia cristiana necesita gente joven que haya sido expuesta a lo mejor de la cultura occidental y que sea capaz de interactuar cuidadosa y reflexivamente con la literatura, la historia, la filosofía y la ciencia de esa cultura. En pocas palabras, necesitamos cristianos con una mente amplia y aguda, de modo que puedan ser de utilidad para confrontar eficazmente esa cultura. ¿Saben lo que es eso, mis hermanos? Eso es amar a Dios con toda nuestra mente. Dios nos dio una mente para pensar. Dios nos dio un intelecto para ver la perspectiva de las cosas. En la misma medida en que la iglesia hace su labor de instrucción y equipamiento, en esa misma medida los padres y maestros estarán mejor entrenados para hacer su labor. ¿Y saben qué sucederá? Que algunos de esos alumnos, bien instruidos en las casas y en las escuelas cristianas, si son regenerados por el poder del Espíritu de Dios, vendrán a ser los miembros y líderes fuertes de las iglesias que entrenaron bien a esos padres y a esos maestros, de manera que todos nos beneficiamos en el proceso. Espero haberte convencido de que la iglesia debe estar interesada en la escuela y viceversa. A la luz de esa realidad, ahora quiero traer algunas palabras de aplicación a los diversos grupos que se encuentran aquí en esta noche, comenzando por los miembros de la iglesia en general.
por todo lo que hemos visto anteriormente, es obvio que los miembros de la iglesia deben estar profundamente interesados en todo lo que ocurre en el CCL, independientemente de que tengan a sus hijos estudiando allí o no. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ustedes pueden manifestar en una forma práctica ese interés? Bueno, en primer lugar, orando por el Colegio Cristiano Logos. Orando por el Colegio Cristiano Logos. Hermanos, basta dar un vistazo superficial a las Escrituras para darnos cuenta de la enorme importancia que tiene la oración si nosotros queremos hacer una labor eficaz, tanto en la escuela como en la iglesia. El Señor dice claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Ni un 5%, ni un 10%, nada. Cero separados de mí. Y es precisamente a través de la oración que nosotros manifestamos nuestra dependencia del Señor. No tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís, dice Santiago. Y Pablo, escribiendo a los romanos, les ruega, hermanos, yo les ruego que me ayudéis, que peleéis esta batalla juntamente conmigo, orando por mí a Dios. Pablo está diciendo aquí a los hermanos de Roma, si de veras ustedes aman el reino de Cristo, si ustedes aman la labor que yo estoy llevando a cabo por el avance de su reino, yo les ruego, oren por mí. Déjame hacerte una pregunta, a tu conciencia, porque yo tuve que hacérmela a la mía. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por las personas que laboran en la escuela? ¿Cuándo fue la última vez? Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por los directores del Colegio Cristiano Logos? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por los miembros de la junta directiva? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por los estudiantes del colegio? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por los padres que componen, las familias que componen el colegio? Mis hermanos, yo repito, lo que sucede allí repercute en la expansión del reino de Dios. Pero nosotros no podremos avanzar ni una sola pulgada a menos que dependemos de Dios en oración. En segundo lugar, no solamente puedes orar, también puedes involucrarte ofreciendo tu ayuda voluntaria para servir en distintas áreas de la escuela. Se necesita personal voluntario en la biblioteca, en los recreos cuidando a los niños, en los parqueos, en la salida y en la entrada. Y mi hermano, si tú tienes los dones y talentos necesarios, tú también puedes servir dando algunas horas de clases en la escuela, en materias que no requieren una involucración a tiempo completo. Otra forma en la que puedes ayudar es contribuyendo financieramente, ya sea para proyectos específicos, ya sea para financiar becas para familias más necesitadas. Hay muchas formas. Acércate y pregunta si hay alguna cosa en la que tú puedes ser de ayuda. Recuerden, mis hermanos, que si la escuela cristiana hace bien su labor, eso repercute a final de cuentas en el fortalecimiento de las familias y consecuentemente en el fortalecimiento de la iglesia. Pero en segundo lugar, también quiero traer una palabra de aplicación a los padres. Y yo sé que la escuela invitó aún a los padres que son de otras iglesias. Les agradecemos infinitamente que hayan aceptado nuestra invitación. Obviamente, padres de IBCJ o de cualquier otra iglesia aquí representada, obviamente a ustedes se aplican todos estos consejos prácticos que mencionamos a los miembros de la iglesia en general. Oren, ayuden, financien, los mismos consejos. Sin embargo, yo quiero añadir dos cosas más a ustedes padres de manera particular. La primera es que nunca olviden que la responsabilidad primaria en la crianza de vuestros hijos, en el temor de Dios, no recae primariamente en los hombros de la escuela, ni siquiera recae primariamente en los hombros de la iglesia. Dios los ha hecho responsables.
Deuteronomio capítulo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en casa, en la calle, donde quiera. ¿Saben qué es lo que Dios le está diciendo a su pueblo aquí? Dios le está diciendo, ustedes viven con sus hijos, están con ellos cuando se levantan, están con ellos cuando se acuestan, ellos crecen y se desarrollan delante de vuestros ojos, en los momentos más importantes de sus vidas, son ustedes los que están ahí. El punto es que hagamos uso de todas esas ventajas para transmitir a nuestros hijos pasión por Dios, pasión por Cristo, pasión por el Evangelio, pasión por su verdad. De tal manera que ellos puedan amar a Dios, amar su revelación con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y hermanos, nosotros sabemos que la obra de la regeneración, solo Dios puede hacerla. Pero los padres somos instrumentos importantes, somos instrumentos trascendentales en la mano de Dios. Y Dios puede usarnos para obrar en la vida de nuestros hijos. Dice Paul Tripp, esto significa que en cada situación de problema, conflicto, duda, pregunta, confusión, dificultad, gozo, tristeza, trabajo, descanso, obediencia, rebelión, esperanza, temor, risa, autoridad, sumisión, que son los momentos multicolores de la vida familiar, deben ser vistos como oportunidades de enseñanza. Esto es lo que hace de la familia un instrumento vital para la obra que el Redentor está haciendo en la tierra. Por eso es de suma importancia que la escuela y el hogar tengan una misma mente en cuanto a la educación de los muchachos. De hecho, los padres deben conocer cuál es la filosofía de educación de la escuela y ver si nosotros estamos encajados en una misma mente. ¿Saben, hermanos, por qué es importante que nosotros pongamos a nuestros hijos a estudiar en una escuela cristiana? Pero déjeme decirle cuáles no son las razones. Muchas personas piensan, yo voy a poner a mi hijo a estudiar en un colegio cristiano porque allí va a estar moralmente protegido. No, eso no es verdad. En la escuela cristiana hay pecado. Y hay niños y jóvenes impíos. Esa no es la razón. Yo quiero poner a mi hijo en un lugar donde esté más seguro espiritualmente hablando. Bueno, eso es una buena razón, pero no es la razón principal. La razón por la que nosotros debemos poner a nuestros hijos en las escuelas cristianas es porque nosotros queremos que nuestros hijos sean sumergidos en una cosmovisión. Nosotros queremos que ellos tengan una perspectiva de la vida y el mundo acorde con la visión y los valores de Dios. Pero ese es un trabajo que tenemos que hacerlo juntos. No caminando cada uno por su lado. Y eso me lleva a mi segunda aplicación para los padres. Mis hermanos, nosotros debemos recordar que las familias que componen la escuela y el personal que trabaja en ella somos parte del mismo equipo y procuramos el mismo objetivo. Aclaro, eso no significa que siempre vamos a estar de acuerdo en todo, no. Eso no significa que no puedan surgir dificultades en nuestras relaciones unos con otros. Mis hermanos, el pecado es una realidad. Es una realidad en la vida de nuestros hijos, es una realidad en la vida de los maestros y de los directores, es una realidad en nuestras vidas como padres. Yo me sorprendo cuando yo oigo a las personas decir, yo no esperaba ver eso en una iglesia cristiana o en una escuela cristiana. ¿Y dónde esperabas verlo? Mis hermanos, donde Dios está trabajando, ese es el ring del diablo. El diablo no ataca los bares. El diablo no ataca los prostíbulos. Eso es de él. El diablo ataca donde Dios está obrando.
Van a surgir dificultades porque no hemos llegado al cielo. Pero mis hermanos, no es lo mismo tratar esas diferencias o dificultades cuando entendemos que somos parte del mismo equipo, que cuando mentalmente nos colocamos en el equipo contrario. No es lo mismo. Cuando surjan los problemas, apliquemos los principios que Dios nos ha dejado en su palabra para la solución de conflictos. ¿Saben por qué Dios dejó esos principios revelados en la Biblia? Porque Él sabía que esos conflictos iban a surgir. Por otra parte, un conflicto entre un padre y un maestro debe manejarse primariamente dentro del contexto de la escuela, no de la iglesia. ¿Qué decíamos? Al principio son dos estructuras sociales distintas. Distintas. Puede ser que un conflicto en la escuela se traspase a la iglesia. Si los dos son miembros de la iglesia y hay uno que mantiene una conducta impenitente. ¿Es posible? Pero mis hermanos, el asunto debe tratarse primariamente dentro de la estructura de autoridad de la escuela. Y una nota importante en ese sentido es que los maestros vienen a la iglesia el domingo a adorar y a ser edificados, no a tratar asuntos laborales. Los asuntos que conciernen a la escuela deben ser dejados fuera en la medida de lo posible en el día del Señor. Nosotros venimos todos aquí a adorar a Dios, no a seguir trabajando. Es adorar a Dios. Queridos hermanos, nosotros tenemos un enemigo en común y no son los padres. Por supuesto, tampoco son los maestros. El enemigo es el diablo. Dice la Biblia claramente, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Pellizca al maestro, él es de sangre y carne. Pellizca al padre, él es de sangre y carne. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y cuando él logra dividirnos, nos debilita y anula nuestra eficacia. Mis hermanos, nosotros tenemos una gran obra por delante que hacer para dejar un legado a la generación que viene detrás de nosotros. Concentremos nuestros esfuerzos en hacer esa labor. No peleando unos con otros, esa labor, proveyendo a nuestros hijos las armas que ellos van a necesitar para poder defenderse del secularismo, de la mundanalidad, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la labor. Finalmente, una palabra de aplicación a los profesores del CCL. Queridos hermanos, profesores, y esto se aplica también a los directores, a los que laboran en la escuela, pero especialmente a los maestros. Si algo ha quedado evidenciado a la luz de todo lo que hemos visto esta noche, es que ustedes tienen en sus manos una tarea de proporciones enormes. Enormes. No se trata simplemente de enseñar matemáticas, biología o lengua española. Ustedes están allí para forjar una cosmovisión en la vida de sus alumnos, para que ellos se encuentren con Dios y su verdad en la medida en que conocen su creación y puedan llegar a ser apasionados adoradores de la verdad encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tarea. Mi hermano, mi hermana, tú tienes una gran responsabilidad que comienza con el cuidado de ti mismo, de tu relación con el Señor. En ese sentido, las palabras de Pablo a Timoteo se aplican a ti. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Tú eres el modelo. ¿Qué dice el Cristo en Lucas 6:40? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¡Qué responsabilidad!
Ahora, precisamente, porque la tarea que tienes en tus manos es enorme, yo quiero dejar en tu mente estos dos pensamientos que espero te sean de ayuda en tu carrera. En primer lugar, no olvides que tu trabajo, mucho más evidente que en otros trabajos, es un trabajo de fe. Es un trabajo de fe. Lo que Dios está haciendo en la vida de tus alumnos a través de tu enseñanza, en la mayoría de los casos será imperceptible. Imperceptible para ti, imperceptible para tus alumnos, imperceptible aún para sus padres. Si alguien necesita aplicarse constantemente las palabras de Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 23, eres tú. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Trabaja, mi hermano, con tu mira puesta en aquel día. Porque si hay una labor que el Señor valora, es la de aquellos que se empeñan en impregnar las mentes de otros con su verdad. Cuando yo me siento desanimado, hay un texto de la Biblia que es como adrenalina pura. Dice en Daniel capítulo 12, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Mira, si eso no te anima, yo no sé qué te puede animar. ¿Qué valor le da Dios al hecho de que nosotros impregnemos la mente de otros con su verdad? Y lo próximo que te quiero decir es que no olvides que tú no estás solo en esa labor. El Señor no es como Faraón, que exige resultados sin darnos los recursos. No, mi hermano. Tú tienes en tus manos la palabra de Dios. Y esa palabra es viva y eficaz. Pero no solo tienes la palabra de Dios, tú cuentas con el poder del Espíritu Santo morando en ti. Y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. No pretendas nunca hacer tu labor en tus propias fuerzas. Acógete cada día a la gracia infinita y todo suficiente de Dios y luego deja en sus manos los resultados. Algún día tú verás el fruto de tu labor. Si no aquí, allá. En estos días vi por segunda vez una película que hacía muchos años que no veía. Mr. Holland Opus. Mr. Holland era un profesor de música muy particular. Afectó profundamente la vida de sus alumnos, pero la escuela para la que él trabajaba no apreciaba la labor que le estaba haciendo. 30 años después, lo despidieron sin más ni más. Había un recorte de presupuesto, le dijeron, Mr. Holland, la música no es importante. Matemáticas sí, pero la música no. Los estudiantes que durante 30 años pasaron por su aula, se enteraron del asunto. Y se juntaron para hacerle un homenaje. Y cuando este hombre decía, yo cometí un errorcito, decía él. Yo creía que mi labor era importante. Me acabo de dar cuenta que lo que yo hacía no tenía la menor importancia. A nadie le importa. Pero estos hombres y mujeres se juntaron y le dijeron a este profesor, la gobernadora del estado era una de las alumnas de él, y le dice al final, casi de la película, le dice, profesor, usted siempre quiso componer una sinfonía. Nosotros somos esa sinfonía. 30 años impactando
la mente de hombres y mujeres. No, mi hermano, no importa que nadie aprecie tu labor. Casi nadie va a ser famoso siendo maestro. Tal vez nunca te hagan el homenaje de Mr. Holland. Dios aprecia tu labor. Y eso es lo que importa. Es su opinión. Y a final de cuentas, la recompensa eterna que recibiremos en el cielo. Termino con esta cita de Norman de Jong. La educación cristiana no es fácil. No es todo gozo y paz, nunca lo ha sido, nunca lo será, al menos no en esta vida. Reformar a una persona de lo que él es a lo que debe ser requiere sufrimiento, paciencia y perseverancia. Pero ser colaboradores con Dios en el gran proceso de santificación, por medio del cual, por el poder del Espíritu Santo, somos lenta y gradualmente restaurados a ese estado de perfección que tendremos cuando seamos glorificados, es también experimentar una de las más grandes recompensas y gozos que hayamos podido imaginar, influenciar la vida de otros para bien. Es lo que hace la enseñanza digna de todas las frustraciones que a menudo parecen empañarla. Este trabajo vale la pena, porque Dios opina que vale la pena. Hermanos, que Dios los asista por su gracia a seguir corriendo, a seguir sembrando y a seguir esperando con paciencia el día de la cosecha. Porque ese día no ha llegado. Ese día llegará cuando estemos en la presencia de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Que a Él sea toda la gloria por siempre jamás. Vamos a orar. Oh Padre bueno, Señor y Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por habernos dado en esta noche la oportunidad de predicar tu palabra, de hablar estas cosas. Oh Señor, impregna tu palabra en cada uno de los miembros de esta iglesia con respecto a la importancia de la escuela cristiana. Impregna la mente de cada uno de los padres que están aquí. Señor, impregna las mentes de los maestros. Padre bueno, gracias por darnos el privilegio de ser parte de la obra que tú estás haciendo. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre en Cristo nuestro Salvador. Amén.